La primera vez que me follé a Javier fue en la casa de mi suegra, mientras Marcos estaba en el hospital con su padre. Fue un sábado por la tarde. Yo había puesto la excusa de quedarme limpiando el piso después de la comida familiar. Javier se ofreció a ayudar, como quien no quiere la cosa. Había tensión entre nosotros desde hacía semanas, pero hasta ese día no habíamos cruzado la línea. El salón olía a lejía y a café frío. No hubo palabras bonitas ni promesas. Fue rápido, intenso y brutalmente necesario. Como si mi cuerpo me gritara que hiciera algo, lo que fuera, para sentirme viva otra vez. Después me senté en la cocina, con las piernas temblando, mirando fijamente el azulejo desconchado junto al microondas. No por culpa, sino por incredulidad. ¿De verdad acababa de hacer eso? ¿De verdad me había acostado con otro hombre mientras mi marido estaba cuidando a su padre moribundo? Sí. Y no me arrepentí. No en ese momento. Porque llevaba meses sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Porque cada vez que me ponía un vestido nuevo, Marcos ni me miraba. Porque cada noche me acostaba en una cama donde el silencio pesaba más que las mantas. Porque cuando hablábamos, solo lo hacíamos de facturas, del coche o de la compra. Y porque con Javier, aunque solo fueran 10 minutos de locura, volví a recordar cómo se siente ser deseada. No soy una víctima. Ni quiero parecerlo. Sé lo que hice. Y sé que no tengo perdón. Pero si vas a juzgarme, al menos escúchame primero. No fue una trampa, ni un descuido de los típicos. No hubo mensajes en mi móvil, ni llamadas sospechosas a medianoche. Marcos no es de esos que revisan el teléfono mientras estás en la ducha. Si lo hubiese sido, me habría pillado mucho antes. Pero no. Él lo descubrió de una forma mucho más sucia y directa. Con sus propios ojos. Y con la única persona que nunca debía haber visto en esa situación. Pasaron 2 semanas desde lo de la casa de su madre. Durante ese tiempo, intenté volver a la normalidad. Hacía la cena como siempre, me metía en la cama a su lado como si no hubiera nada raro, incluso dejaba que me abrazara por las noches aunque me sentía como si estuviera actuando en una obra que nadie más quería ver. Pero Javier me escribía. Quería repetir. No me lo decía así, él usaba palabras más suaves, más elegantes, como si el asunto fuera más profundo de lo que era, pero al final todos los mensajes acababan en lo mismo, volver a vernos, buscar otro sitio, tener tiempo a solas. Me resistí. Un poco. Un día le dije que no podía, que no quería hacerlo más, que me sentía mal. Me contestó con un audio donde me decía que me había sentido viva, que eso no se podía fingir. Y tenía razón. Así que le propuse un café. Solo un café. En el centro comercial. Público. Seguro. Sin excusas. Era jueves por la mañana. Marcos estaba en el taller con el coche, su día libre. Yo trabajaba hasta la 1, y Javier tenía clase por la tarde. Acordamos vernos en la planta de arriba del centro comercial, en la terraza donde casi nunca hay nadie. Y fue solo un café, al menos al principio. Pero cuando me dijo que me echaba de menos y me tocó la mano, yo no la retiré. Cuando dijo que podíamos ir a su coche un rato, le dije que no. Cuando insistió, le dije que 5 minutos. Y fueron casi 20. No pasó nada como la primera vez. No nos quitamos la ropa. Solo nos besamos, con prisa, con ganas contenidas, como 2 adolescentes con miedo a que les pillen. Y nos pillaron. Cuando abrí la puerta del coche, lo primero que vi fue a Marcos a lo lejos, parado junto a la entrada del supermercado, con una bolsa en la mano. Me miró. No se movió. Solo me miró. Yo bajé la vista, cerré la puerta, ni siquiera miré a Javier,
Y caminé en dirección contraria como si eso fuera a cambiar lo que acababa de pasar. Sentí que el aire se me atragantaba, que el suelo era más blando de lo normal. Él no gritó. No corrió hacia mí. No dijo nada. Se quedó ahí, quieto, con esa expresión que no había visto nunca en su cara. No era rabia. No era dolor. Era decepción. Fría. Silenciosa. Letal. Esa noche no hablamos. Cenamos en silencio. Yo hice la tortilla. Él puso la mesa. Cuando me acosté, él se quedó en el salón viendo la tele con el volumen casi al mínimo. No me preguntó nada. No me pidió explicaciones. Solo el vacío. El silencio de alguien que ya no tiene dudas. El silencio que mata más que cualquier palabra. Al día siguiente, se fue a trabajar como si nada. No dijo adiós. No me besó. Ni siquiera me miró. Cuando volví del trabajo, encontré la cafetera rota en la basura y el cajón del escritorio con una de las carpetas abiertas. Era la de las cuentas. La que nunca tocábamos. Lo entendí todo. Estaba buscando algo. Preparándose. Esperando a que yo dijera algo, que me atreviera a admitirlo. Esa noche, lo hice. No porque me sintiera culpable. No porque quisiera arreglarlo. Sino porque no soportaba más esa calma forzada. Me senté en la silla del comedor mientras él cenaba un filete con arroz y le solté. Fue un error. Solo pasó 2 veces. No lo volveré a hacer. Él no dejó de masticar. Siguió comiendo como si yo no hubiera dicho nada. Me dio miedo. Nunca me había sentido tan invisible. Cuando terminó de cenar, se levantó, recogió su plato, lo metió al lavavajillas y me dijo sin mirarme, 2 veces solo. ¡Qué suerte! Yo he visto 3. Ahí supe que me había seguido. Que sabía más de lo que yo pensaba. Que había visto más de una escena, más de un momento. El segundo día, tal vez el primer café, quizás incluso aquel mensaje que juraba que no había dejado rastro. Y que lo había estado guardando, procesando todo en silencio. Sin explosión. Sin dramatismo. Fríamente. Como alguien que ya no lucha por salvar nada. Yo no supe qué decir. Ni cómo actuar. Me quedé en la silla como una estatua, sin saber si pedir perdón o decirle que estaba confundido. Me sentí descubierta de una forma que no dolía, sino que me dejaba en evidencia. Como una ladrona atrapada robando algo que ya nadie quería. Y él, sin levantar la voz, me dejó con esa frase que me dejó helada: no hace falta que digas nada, Clara. Ya está todo dicho. No hubo gritos ni platos rotos. Nada de eso. Marcos no era de ese tipo. Lo que pasó fue mucho peor. Fue ese tipo de confrontación que no esperas, que no puedes manejar porque no se parece a nada que hayas visto antes, ni en tu casa, ni en las películas, ni siquiera en los relatos que tus amigas te cuentan entre copas. Fue algo tan seco, tan calculado, que me hizo sentir más expuesta que si me hubiese desnudado frente a él. Fue 2 días después de aquel encuentro en el coche, cuando ya me había resignado a ese silencio que llenaba cada rincón de la casa. Yo estaba doblando ropa en la habitación, y él apareció en la puerta con una carpeta en la mano, la misma de las cuentas, pero esta vez tenía algo más dentro. Papeles. Fotos. Y un sobre marrón con mi nombre escrito con su letra, en mayúsculas, con una frialdad que me dejó sin aire. Me dijo que me sentara. Lo hizo sin levantar la voz, sin mirarme directamente, con la misma calma con la que alguien te dice que va a apagar las luces antes de dormir. Me senté. No por miedo, sino porque sabía que si no lo hacía, me iba a caer al suelo sola. Entonces abrió la carpeta,
sacó una hoja y la dejó frente a mí. Era una impresión de un correo electrónico que le había reenviado a sí mismo desde mi cuenta del trabajo. Un mensaje de Javier. Uno de los primeros. Le decía que me gustaba cómo me miraba. Nada más, pero suficiente para entender por dónde iba la cosa. Lo vi hace una semana. Me dijo sin apartar la vista de la carpeta. Pero no quise decir nada hasta ver qué hacías tú. Le pregunté si me había espiado, si había abierto mi correo personal sin permiso, y me contestó que no hacía falta permiso cuando uno ya sabe que le están mintiendo. Luego sacó otras 2 hojas. Fotografías impresas. Una de ellas en el centro comercial, saliendo del coche. Otra, de la entrada de la academia. Y una tercera que me dolió más que todas, un selfie mío con Javier que yo había borrado meses atrás, pensando que había sido una estupidez conservarlo. Pero él lo había recuperado, no sé cómo. Supongo que eso era lo de menos. Yo no sabía qué hacer con las manos, así que las junté sobre las piernas como si estuviera en una entrevista de trabajo. Le pregunté qué iba a hacer con todo eso. Me dijo que aún no lo sabía, que en realidad no tenía ni ganas de vengarse, que estaba demasiado cansado como para montar una escena, que ya no quería ni gritarme. Solo saber por qué. Solo quería entender qué había hecho él para merecer esa mierda. Y ahí me derrumbé, porque no tenía una buena respuesta. Le dije que no era por él, que no lo había hecho porque me faltara nada, que no era por rencor, ni por aburrimiento, ni por venganza. Que simplemente pasó. Que estaba vacía y alguien me ofreció algo distinto. Sonó mal. Sonó sucio. Pero era lo único que tenía. No quería mentir más. Ya no tenía sentido. Él me miró con una expresión que no sabría describir. Ni odio, ni pena. Solo agotamiento. ¿Lo sigues viendo?, me preguntó. Le dije que no, que después del día en el coche lo había bloqueado, que no iba a volver a pasar. No sé si me creyó, y la verdad, en ese momento me daba igual. Entonces se rió, una risa breve, seca, sin gracia. Me hace gracia que pienses que eso importa ahora. Yo le pedí que me dejara arreglarlo, que podíamos ir a terapia, que podíamos hablar, que al menos lo intentáramos. Me miró con una ceja levantada, como si acabara de soltar una estupidez monumental. ¿Y para qué, Clara? ¿Para qué me convenzas de que solo fue sexo? ¿De que fue un error y que no lo volverás a hacer? No soy un crío. No necesito promesas vacías. Necesitaba que no lo hicieras. Y ya lo hiciste. Intenté tocarle la mano. La apartó. Me levanté de la silla y le pedí que me escuchara, que no todo estaba perdido, que la vida no es una línea recta y que las cosas pueden cambiar. Me dijo que claro que cambian, y que ese era el problema. Que había cambiado la imagen que tenía de mí, que ya no veía a la mujer con la que se casó, sino a otra persona. Alguien a quien no conocía. Alguien que no respetaba nada. Ni el tiempo juntos, ni lo que construimos, ni siquiera a sí misma. Te juro que me equivoqué. Le dije casi llorando. No sabía lo que estaba haciendo. Claro que lo sabías. Lo que no sabías era que te iba a pillar. Ahí se acabó todo. Me pidió que durmiera en el cuarto de invitados. Me dijo que necesitaba espacio, que no sabía qué iba a pasar pero que no quería compartir cama conmigo esa noche, ni ninguna más de momento. Yo no discutí. Sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca iba a sonar a excusa. Y esa noche, en esa habitación fría, con una manta vieja y sin poder dormir, supe que todo lo que venía después iba a doler mucho más que lo que ya había pasado. La mañana siguiente fue el comienzo del silencio absoluto. Ya no era ese silencio incómodo lleno de tensión contenida, era uno distinto, más estructurado, más organizado,
como si Marcos hubiera decidido que el único lenguaje entre nosotros sería la indiferencia. No me habló durante el desayuno, ni cuando salí del baño, ni siquiera cuando le pasé por delante con la ropa de trabajo en la mano. Me miraba sin verme, como si yo no formara parte de la casa. En lugar de salir como cada día a las 8:30, se quedó en el salón sentado con el portátil abierto, sin decirme una sola palabra sobre su agenda. Cuando le pregunté si no iba a trabajar, solo dijo que no tenía que darme explicaciones. A media mañana, noté que se habían ido algunas cosas de su armario. Sus camisas favoritas, el neceser de afeitar, la maleta de mano que siempre usaba para los viajes cortos. No entendía si se había ido para pensar, si era temporal, o si había tomado una decisión sin decírmelo, pero no pregunté. Algo me decía que estaba en mitad de algo más grande, algo que no iba a descubrir hasta que fuera demasiado tarde. La casa, por dentro, seguía igual, pero el ambiente era distinto. Algo se había activado, algo que él no me quería contar aún. 2 días después, llegó el primer golpe. Me llamaron del banco para confirmar una transferencia desde la cuenta conjunta hacia una nueva cuenta a nombre solo de él. Era la mitad exacta de nuestros ahorros. Cuando pregunté por qué no me lo había notificado antes, me dijeron que la autorización había sido firmada por ambos, cosa que yo no recordaba haber hecho. Me enviaron una copia del documento y, al verlo, supe que lo había preparado hacía tiempo, usando mi firma escaneada de otros papeles, probablemente del contrato de la hipoteca. No podía denunciarlo, era legalmente mi firma. Ahí me di cuenta de que no estaba reaccionando por impulso. Él había planeado todo esto desde que vio la primera señal de que algo pasaba. Después vinieron los amigos. O, mejor dicho, el silencio de ellos. Había un grupo de 3 parejas con las que solíamos salir casi todos los fines de semana, y de repente nadie contestaba los mensajes. Intenté llamar a Rebeca, mi amiga más cercana del grupo, pero solo me respondió con un mensaje seco que decía que prefería mantenerse al margen. El fin de semana siguiente, vi en Instagram una foto del grupo cenando en un restaurante al que íbamos siempre. Marcos estaba allí, con una sonrisa falsa, rodeado de ellos como si yo nunca hubiera existido. No era solo venganza, era aislamiento. Me estaba borrando poco a poco, no solo de su vida, sino de todo lo que compartíamos. El golpe más fuerte llegó por correo. Un sobre amarillo sin remitente, con una nota dentro. No era una amenaza, ni una advertencia, era algo mucho más medido. 3 fotos impresas, en papel fotográfico, de mí con Javier. Una en la puerta de su coche, otra en la cafetería de la academia, y una tercera entrando en su edificio. Y un documento adjunto, una carta anónima dirigida al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, detallando una supuesta relación inapropiada con un proveedor externo, con fechas, lugares, y el nombre completo de Javier. No decía que era mi marido quien lo había mandado, pero no hacía falta. Solo Marcos tenía acceso a todos esos detalles. Yo era la única que sabía que lo sabía todo. Ese día no fui a trabajar. Me quedé en casa con la carta encima de la mesa sin saber qué hacer. Llamé a Javier por primera vez desde el corte y le dije que necesitaba verle. Me dijo que no quería líos, que desde que Marcos lo había encarado en la calle, prefería no meterse más. Le pregunté qué le había dicho. Solo respondió que no había gritado, pero que nunca se había sentido tan pequeño en su vida. Me colgó sin despedirse. Marcos no volvió esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Yo no sabía si seguía en Valencia, si se había ido con alguien, si estaba quedándose en casa de algún amigo o en un hotel, o si ya tenía otro piso. Lo que sí sabía era que estaba destruyendo mi vida con una precisión quirúrgica. Sin escándalos, sin insultos, sin dejar pruebas. Yo no podía acusarlo de nada. A los ojos de los demás, simplemente se estaba alejando de mí porque lo había traicionado.
Nadie le exigía explicaciones. Todos se entendían. Yo era la que tenía que justificarse, la que tenía que inventarse versiones suaves para no quedar como una basura total. Una semana después volvió a casa. Entró sin saludar, se dirigió al dormitorio, sacó un par de cosas más del armario, y antes de salir, se detuvo en el pasillo y me miró. Fue la primera vez que me dirigió la palabra en días. Espero que estés disfrutando la libertad que tanto buscabas. No supe qué contestar. Ni siquiera me dio tiempo. Cerró la puerta y volvió a desaparecer. Pasaron 3 días desde que volvió a casa por última vez. No recibí mensajes, ni llamadas, ni señales de vida. Me levantaba, iba a trabajar, volvía, comía sola y dormía poco. Revisaba el móvil compulsivamente aunque sabía que no iba a escribir. En el trabajo intentaba fingir normalidad, pero mi jefa ya me había llamado 2 veces para hablar de distracciones y bajo rendimiento, palabras que nunca había escuchado en mi historial laboral. En casa, todo me parecía falso. El sofá, la cama, los armarios, las fotos en las estanterías. Cada rincón tenía algo que me devolvía su cara, su voz, la manera que tenía de llamarme Clary cuando estaba de buen humor. Yo lo había estropeado, eso estaba claro, pero no esperaba que su forma de irse fuera tan seca, tan sistemática. Él no solo me estaba castigando, estaba borrando todo lo que habíamos sido, como si 12 años pudieran disolverse en 2 semanas. El domingo por la noche sonó el timbre. Abrí sin mirar por la mirilla. Era él. Llevaba una mochila al hombro y una bolsa con ropa doblada. Me pidió que le dejara pasar. Asentí sin decir palabra. Entró, dejó la bolsa en el pasillo y se fue directo a la cocina. Yo lo seguí. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió entero y apoyó los brazos en la encimera. No tenía cara de rabia ni de tristeza. Era peor. Estaba sereno. Había tomado una decisión y venía a comunicármela. Me senté en una de las sillas y esperé. No quería interrumpir. Él rompió el silencio. Voy a pedir el divorcio. Ya lo tengo hablado con un abogado. Es un trámite sencillo. No hay hijos, no hay propiedades en disputa. Solo queda repartir las cuentas. No supe qué decir. El corazón me latía fuerte, pero por fuera estaba inmóvil. Le pregunté si estaba seguro. Me miró como si la pregunta le molestara. No tengo nada que pensar. Lo que pasó no se arregla con un perdón. No puedo vivir con alguien en quien no confío. No puedo despertarme cada día preguntándome si volverás a hacerlo. Y no quiero ser esa clase de persona. Intenté explicarle que había sido un error, que me había sentido desconectada, que no lo planeé, que fue algo que simplemente se dio, pero me interrumpió. No me interesa saber los detalles. Ni cómo empezó, ni cuánto duró, ni si te gustó más o menos que conmigo. No quiero reconstruir nada. Lo único que quiero es cerrar esta etapa y seguir adelante. No por orgullo. Es por paz. Le pregunté si había alguien más. Me contestó que no, pero que tampoco le interesaba seguir solo por costumbre. Que prefería estar tranquilo que seguir atrapado en una relación que se había podrido. Le pregunté si me odiaba. Se quedó en silencio unos segundos y luego respondió. No. No te odio. Me diste buenos años. Pero no puedo amar a alguien que me miente a la cara mientras me abraza por la noche. Le pregunté si podíamos hacer terapia, aunque fuera para cerrar bien las cosas, para no terminar así. Me dijo que no necesitaba más explicaciones, que todo estaba claro. Que no le quedaban dudas, solo ganas de irse. Me pidió que no hiciera escándalos, que no le rogara, que no publicara nada, que no hablara mal de él a nuestros conocidos. Que si quería mantener algo de dignidad,
Lo mejor que podía hacer era aceptar y colaborar. Le dije que me sentía como una mierda. No por lo que él decía, sino por todo. Por cómo había manejado las cosas. Por haberlo arruinado. Por haberme perdido a mí misma en un momento en el que solo necesitaba hablar, no follar con otro. Me miró por primera vez directamente a los ojos desde que entró en la casa. No estoy aquí para hacerte sentir mal. Eso ya lo haces tú sola. Le pedí que me diera al menos una última noche juntos. No para sexo. Solo para dormir en la misma cama. Para cerrar de otra forma. Me dijo que no. Que no quería dormir con alguien a quien estaba dejando. Que no quería falsedades de despedida. Que el cierre era este. Claro. Frío. Concreto. Le pregunté si quería llevarse las fotos. Me dijo que no. Que podía tirarlas, guardarlas o quemarlas. Que para él ya eran solo recuerdos de una vida que ya no le pertenecía. Tomó su mochila, la colgó del hombro y antes de abrir la puerta se detuvo un segundo. Cuida de ti. Intenta no cometer los mismos errores otra vez. Y cuando quieras volver a confiar en alguien, no lo hagas desde la culpa. Hazlo desde la verdad. Aunque duela. Y se fue. No cerró de golpe. No dejó rastro. Solo el olor de su colonia en el pasillo. Y la sensación exacta de lo que es perder a alguien por tu culpa. Los primeros días después de que se fuera fueron una mezcla de rutina y desconcierto. Hacía las cosas como si él aún estuviera en casa, ponía 2 platos en la mesa, preparaba café para 2, bajaba el volumen de la tele por si dormía. No porque no supiera que se había ido, sino porque mi cuerpo aún no se había enterado. Cada movimiento me recordaba que ya no tenía a quien dirigirle un comentario tonto o preguntarle por su día. La casa se volvió más grande de repente, más silenciosa, más incómoda, como si me estuviera echando la culpa con cada rincón. No lloré los primeros días, tal vez por orgullo, tal vez porque todavía estaba procesando que había sido yo la que empujó todo hacia este final. Él no me bloqueó de ninguna red social, no eliminó nuestras fotos, no cambió su estado civil, no hizo nada que diera pie a una confrontación pública. Lo manejó con la misma frialdad con la que me dejó sentada en la cocina. Pero eso no lo hacía más fácil. Mis amigas tardaron en escribirme. Algunas lo hicieron por pena, otras por morbo. Un par me dijeron que me entendían, que el deseo no se controla, que la monotonía mata. Ninguna me dijo lo que necesitaba escuchar. Nadie me preguntó si me arrepentía. Porque eso era obvio. Sí, me arrepentía. Me arrepentía de no haber hablado antes, de no haber dicho en voz alta que me sentía invisible, de no haber sido lo suficientemente valiente como para pedir ayuda sin pasar por una cama ajena. Javier desapareció. Bloqueado, eliminado, borrado. No porque me sintiera usada, sino porque nunca fue realmente importante. Fue el síntoma, no el problema. Me metí en esa historia por impulso, por debilidad, por necesidad de validación. Y salí rota, vacía, sin nada más que una versión destruida de mí misma. El proceso del divorcio fue rápido. Firmamos en silencio, en una oficina con paredes beige y una secretaria que no nos miraba a los ojos. Él llevaba una camisa que le conocía, una que le regalé hace 2 Navidades. No me dirigió la palabra más allá de lo necesario. Yo tampoco. Ya no tenía sentido hablar. Lo que había que decir, ya lo habíamos dicho. O simplemente no importaba. Cuando salimos, él fue hacia la izquierda y yo hacia la derecha. Sin despedidas, sin abrazos, sin una última frase para recordar. Solo pasos en direcciones opuestas. Volver a vivir sola fue más difícil de lo que pensé. No por la logística, sino por la sensación constante de haber arruinado algo que no se merecía ser arruinado.
Me preguntaba a diario si él también pensaba en mí, si se preguntaba cómo estaba, si me odiaba o si simplemente me había olvidado. A veces revisaba sus redes como una idiota, buscando alguna señal, una foto nueva, una frase que pudiera interpretarse como indirecta. Nunca encontré nada. No había rastro de odio ni de nostalgia. Solo una vida que seguía sin mí. Hubo un día, un domingo por la tarde, en el que me senté en el balcón con una libreta y empecé a escribir todo lo que no le dije. Hice una lista. Le escribí que me sentí sola mucho antes de que pasara nada, que necesitaba algo que no supe pedir, que no supe cómo romper la rutina sin rompernos a nosotros. Le confesé que cuando lo vi en la puerta del coche, lo único que pensé fue en cuanto lo había defraudado, no en que me había pillado. Le escribí que sí, que me sentía una mierda, pero que eso no arreglaba nada. Que me dolía más haberlo decepcionado que haberlo perdido. Y que aunque ya no pudiera cambiar lo que hice, al menos quería entender por qué me permití llegar a ese punto. Guardé la libreta. No se la mandé. No tenía sentido. Era para mí. Para dejar de cargar con palabras que ya no iban a cambiar nada. Empecé terapia 2 semanas después de la firma. No para justificarme, sino para no repetir. Para entenderme mejor. Para no volver a ser esa mujer que espera que la vida cambie sola. Fue duro. Tuve que tragarme muchas verdades. Escuchar cosas que no quería. Aceptar que la infidelidad no fue un error espontáneo, sino una cadena de elecciones. Que el problema no fue el sexo, sino la falta de honestidad, la falta de valentía para enfrentar lo que estaba mal. Me preguntaron si aún lo amaba. Dije que sí, pero ya no como pareja. Lo amaba por lo que fue, por cómo me cuidó, por lo mucho que se esforzó por nosotros. Pero también sabía que lo había perdido para siempre. La última vez que lo vi fue hace 3 semanas. Nos cruzamos en el supermercado. Él estaba en la sección de frutas, solo, con una cesta. Me vio, me saludó con una leve inclinación de cabeza. Yo hice lo mismo. Nada más. No hubo palabras, ni abrazos, ni sonrisas fingidas. Solo el reconocimiento mutuo de 2 personas que compartieron una historia y que ahora eran desconocidos otra vez. No dolió como pensaba. Fue raro, sí, pero no doloroso. Sentí que estaba cerrando el círculo. Hoy la casa está más vacía, pero ya no pesa tanto. Hay días mejores, otros peores. Me levanto, voy al trabajo, cocino para una sola persona y me duermo sin esperar que alguien me abrace. He aprendido que la soledad no es castigo, es consecuencia. Y también puede ser punto de partida. No tengo grandes planes. No espero redención ni segundas oportunidades. Solo quiero vivir con más conciencia, con más respeto hacia los demás, y hacia mí misma. No sé si algún día volveré a confiar en alguien como confié en Marcos. Pero si pasa, al menos esta vez no lo estropearé por miedo a hablar. Y eso, aunque llegue tarde, ya es algo.